Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar sobre un montón de cosas, pero nos vamos a centrar en estas cosas que tengo aquí, que son 5 libros que elegí sobre ciencia ficción que están ahí. Y pues nada, básicamente lo que quiero hacer el día de hoy es hablarles de un género que no sabía yo que me gustaba tanto hasta que me puse a seleccionar, porque de repente hasta me costó saber cuáles sí y cuáles no. Y seleccioné 5, pero seguro podemos hacer una segunda o tercera parte sin problemas. Y bueno, vamos a comenzar primero definiendo formalmente qué es la ciencia ficción. Bueno, o sea, si tuviéramos que hablar de este fenómeno de la ciencia ficción, tendríamos que decir que es un género literario o para muchas personas un subgénero de la ficción. Ya saben que la ficción es algo que no está directamente relacionado con la realidad. Y para muchas personas, digamos que es la mezcla entre literatura fantástica y narrativa de terror. Esas son las cualidades. Y una de las características que digamos que definen muy bien al género tendría que ser el hecho de que siempre se habla del futuro. O sea, no se habla del presente como algo determinante, sino algo que está pasando a partir de algo, digamos, catastrófico. Ya saben, como les decía, la mezcla entre fantasía y terror. Tendríamos que decir también formalmente que es un género que evidentemente existe desde Jules Verne, pero tendríamos que decir también formalmente que el género como tal posiblemente se inauguró en 1920 a partir del nacimiento de cosas relativamente interesantes, muy relacionadas con el mundo de las historietas, muy relacionada con el mundo cinematográfico y evidentemente también relacionada íntimamente a la televisión. Digamos que el gran auge o la gran relación que tiene este género son la relación que tiene entre estos tres modos de distribuir. También tendríamos que decir que pues es una mezcla en el sentido fundamental de la narrativa entre ciencias físicas, ciencias naturales y ciencias sociales. Digamos que se habla sobre descubrimientos nuevos, digamos que se habla sobre robots, sobre androides, sobre cyborgs. También podríamos decir que se habla sobre la naturaleza, sobre cómo el ser humano ha cambiado el mundo de la naturaleza o la realidad en la que vivimos. Y también tendríamos que decir que se habla también del fenómeno de las ciencias sociales porque digamos que la sociedad juega un papel importantísimo dentro de este fenómeno. Generalmente son novelas relacionadas con lo colectivo. Pero bueno, vamos a comenzar de ahora que tratamos de definir formalmente qué son la ciencia ficción. Y vamos a comenzar con una de las novelas pues, emblemáticas de este género, que la tengo aquí. Se llama 1984, que en realidad digamos que la traducción es 1984, publicada por George Orwell y que pues es una novela que verdaderamente cambia el sentido de muchas cosas. Es un emblema, digamos, de este fenómeno. Es una novela que tiene tintes políticos, que tiene una ficción distópica, que digamos que está adaptada dentro del fenómeno de la ciencia ficción porque cumple con las características que ya vimos. Habla del futuro, habla sobre características formales, y lo que pasa es que es una novela que habla sobre conceptos como la omnipresencia, el gran hermano, y tendríamos que decir que, pues sí, se centra en un personaje que vive en Londres en un futuro pues, muy, muy lejano. Y pues hay un partido único, sabemos que tienen la posibilidad de escucharnos, de vernos y de oírnos durante las 24 horas. Y pues este personaje central, que es pues un personaje que es un oficinista, de repente se revela en contra de este sistema. Y pues no, pues para no adelantarles demasiado, tendríamos que pues decir eso. Y es una novela de verdad
fantástica de principio a fin que inaugura pues un género literario que verdaderamente disfruto. Por otro lado, tenemos esta joya que está aquí, que se llama El planeta de los simios. Yo, como ya saben, pues soy lector de francés y pues sí, leí Le Planète des Singes, que es una novela también distópica de Pierre Boulle, que es un autor importantísimo que estuvo nominado para el Premio Nobel y se publicó en la editorial Julliard en 1963. Es una novela muy extraña, porque en el fondo Pierre Boulle, cuando escribe este libro, empieza a plantearse la manera en que los seres humanos tratamos a los animales. Y lo que él intenta como resolver es qué pasaría formalmente si las cosas fueran al revés. Digamos que, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos, por ejemplo, animales sobre los que los monos que reinaran este mundo pudieran investigar, ¿no? Y al final sabemos que este toque que tiene de ciencia ficción, sabemos que hay una serie de astronautas que viajan y que van, llegan a un planeta gobernado por simios, pero siempre este sentido de crítica sobre la manera en que los humanos tratamos a los animales. Sabemos formalmente que, por ejemplo, que Darwin hablaba sobre cómo los animales no tienen ética ni moral. Y Pierre Boulle de repente empieza a plantearse ese tipo de condiciones. Bueno, les voy a hablar de uno de mis autores, el libro número 3, que es este que está aquí, que se llama Ubik, de Philip K. Dick, que fue una novela publicada en 1969. Para muchas personas está entre las principales novelas de Philip K. Dick. Y créanme que para mí fue relativamente complicado elegir qué novela de K. Dick quería yo poner, porque básicamente es un autor de ciencia ficción. Y me quedé con Ubik. Ubik es una novela que habla sobre el fenómeno de la vida después de la muerte. Habla sobre fenómenos relacionados en hasta qué punto podríamos alargar la vida y hasta qué punto es poco natural no descansar a los muertos. Y hasta qué punto la tecnología podría influir en ese fenómeno. Es una novela de verdad fascinante de principio a fin. Una novela que nos lleva a reflexionar qué es la vida. Y al final, Philip K. Dick siempre tiene esta peculiaridad que toma como mitos filosóficos y los vuelve novelas fantásticas de ciencia ficción. Yo les recomendaría que leyeran gran parte de su obra. Yo la he analizado, posiblemente dentro de un par de meses. Igual podríamos hacer un top también de Philip K. Dick. Ya saben que hemos comenzado este año leyendo y clavándonos mucho en la ciencia ficción. Vamos con la cuarta novela que está aquí, que se llama Soy Leyenda, esta cosa que está aquí. Es una novela de ciencia ficción escrita por Richard Matheson, quien pues verdaderamente es un genio también de principio a fin. Trabajó mucho tiempo en Twilight Zone, que es esto que se conocía como la dimensión desconocida, pero sin duda una de las grandes aportaciones culturales que tiene él es Soy Leyenda, que es una novela posapocalíptica que básicamente se centra en Los Ángeles entre 1976 y 1979. Recordemos que la novela se escribió en 1954 y que básicamente cuenta la historia de Robert Neville, quien después de una pandemia debido a una guerra bacteriológica, tiene que enfrentarse básicamente a una serie de vampiros y de seres no vivos que están prácticamente intentando destruirlo, y es como pues, una carrera en ver quién mata a quién, y al final tiene una reflexión tan profunda sobre el mundo, de lo que no conocemos y de cómo estamos educados para tenerle miedo a lo que es distinto a nosotros, que es verdaderamente una cosa increíble de principio a fin. De verdad, yo les recomiendo muchísimo ese fenómeno. Bueno, vamos a cerrar con estas primeras 5 novelas de este grupo y vamos a terminar con uno de los grandes, grandes genios de la ciencia ficción.
Estamos hablando de Ray Bradbury y vamos a hablar hoy de Crónicas Marcianas. Con esto quiero cerrar. Es un libro que básicamente se compuso a partir de relatos, o sea, digamos que Ray Bradbury ya tenía como cierto número de cuentos publicados y pues fue seleccionándolos, fue modificando en cierto sentido pues las narraciones para que pudieran conjugarse unas con otras, y lo que habla es sobre la llegada a Marte y sobre la colonización por parte de los seres humanos. Originalmente se publicó en 1950. Sabemos que junto con Fahrenheit 451 es uno de los mejores libros de Ray Bradbury. Yo creo que es incluso el mejor. Y tiene ciertas características poéticas que son bellísimas. Unos cuentos que de verdad te vas de boca. Yo no quisiera como adelantarles demasiado, pero sí, es de verdad impresionante. Otra de las cosas que más me gustaron fue que Ray Bradbury reflexiona sobre el sentido que tiene ser un migrante. Tiene que ver con la migración, tiene que ver con llegar a otro lugar al que no perteneces o hacer que un lugar en el que no pertenezcas te pertenezca. Y podríamos decir también una de las cosas más interesantes, que Jorge Luis Borges era también fanático de Crónicas Marcianas. Hay ediciones que tienen prólogos de ese autor. Y bueno, pues ahí están 5 recomendaciones. Hablamos de qué son la ciencia ficción. Hablamos sobre 5 libros de ciencia ficción y ahí están recomendados para que en algún momento puedan acercarse a ellas. Me gustaría, antes de terminar, que pues me comentaran cuál de sus novelas de ciencia ficción podrían recomendarme o podríamos agregar para una segunda lista. Al final yo no conozco todo, me gusta leer, pero seguramente yo he encontrado aquí gente que me ha recomendado libros fantásticos, así que recomiéndeme, coméntame, dígame qué piensa y ya sabe, me gustaría que me regalara un like si le gusta lo que digo con la manita hacia arriba, si no le gusta con la manita hacia abajo, y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse. Al lado de una campanita, también aplástela, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos prácticamente lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video y lea ciencia ficción. Bye.